Gracias por acompañarnos a El Hilo Negro. Sean bienvenidos a este espacio periodístico del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, donde buscamos analizar los temas de actualidad más sobresalientes en nuestro estado y en nuestro país. Derivado de los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, se han presentado grandes polémicas, pero hay dos en particular. Una es la reforma al Poder Judicial y la segunda es el tema de la sobrerepresentación, una polémica muy fuerte, la sobrerepresentación en las cámaras. Y para ello agradezco infinitamente contar con la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, que ejerció el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y fue posteriormente titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de México. También contamos con el privilegio de estar con la presencia del doctor Jaime Cárdenas García. Él es exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, exdiputado por el Partido del Trabajo y para mí lo mejor, exconsejero de aquel mítico IFE, ¿no? De aquel IFE ciudadano, que sin duda marcó y que no lo hemos podido superar a pesar de los años. La polémica en torno a la sobrerepresentación es un debate que se ha vuelto central para el futuro de la democracia. Así es que le invito a ver una breve cápsula introductoria para abrir la conversación. El debate se ha vuelto crucial para el futuro de la democracia. ¿Cómo debe aplicar el INE el límite de 8% a la sobrerepresentación legislativa? ¿Por partido, como dice la Constitución, o por coalición, como sugieren académicos y opositores? En las elecciones del 2 de junio de 2024, Morena obtuvo 161 espacios por mayoría relativa en la Cámara de Diputados, el PBM 57 y el PT 38. Sumando un total de 256 curules. La sobrerepresentación en nuestro país se da cuando un partido político obtiene más escaños de los permitidos por las leyes vigentes. En este sentido, el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados y tampoco exceder en más de 8 puntos su porcentaje de votación nacional. Este 2024, considerando la representación proporcional, Morena alcanzaría 248 diputaciones, el PBEM 75 y el PT 50. Sumados, Morena y sus aliados tendrían 373 curules, suficientes para hacer cambios a la Constitución. Derivado de lo anterior, los partidos de oposición plantean que la interpretación de partido político debería ser por coalición política. En medios hay una presentación de falsas disyuntivas: fraude a la Constitución o intento de golpe de Estado técnico, encauce autoritario o el mandato de las urnas. En estos términos se ha desarrollado el debate sobre la configuración de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. La oposición ha hecho suyas las propuestas de Pedro Salazar, que se resumen en que debe haber una perspectiva histórica de la designación de plurinominales, además de una perspectiva teleológica y garantista. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha sido severa contra la oposición, académicos y comentaristas en medios, al usar mentiras e hipocresía por pretender hacer una lectura desde el espíritu de la ley. Regresamos, es un tema complejo que lleva números, leyes, tradiciones jurídicas, pero vamos a empezar, Santiago, si nos permites, tú como jurista, como académico. Cuando hablamos de plurinominales, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de sobrerepresentación, ¿cómo entenderla? Bueno, en nuestro sistema electoral desde 1977 estableció la representación proporcional. Significa que había distritos electorales uninominales, el partido que ganaba, pues ganaba el 100% de la representación en ese distrito, pero se estableció primero 100 diputados y después 200 diputados de representación proporcional para poder permitir que las minorías formaran parte del Congreso, tuvieran una representación que fuera más acorde
a la votación que habían obtenido. Lo cierto es que nuestro sistema es un sistema mayoritario segmentado, son 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, y en ese sentido el partido mayoritario siempre tiene una sobrerepresentación. Ahorita que se manejaba el antecedente histórico, yo tengo otros datos de lo que planteaba Pedro Salazar, por algo muy sencillo. El antecedente histórico hay que verlo, siempre hubo una sobrerepresentación para el partido mayoritario, para el PRI. Esto está pensado para favorecer al PRI. Y eso llegó a haber momentos en que nuestra normatividad constitucional establecía que te podían llegar hasta tener 350 diputados, después 315, después 300, y que podía haber una sobrerepresentación hasta del 21%. Algún partido que tuviera el 30% podía tener el 51% de la Cámara. Y en 1996, en el proceso de la transición democrática, cuando el doctor Cárdenas se convirtió no solamente en mi jefe, sino el consejero del Instituto Federal Electoral, mítico, como mencionaste, en ese momento se planteó el 8% sobre representación. Todos los partidos tenían derecho, bueno, no todos los partidos, el partido mayoritario tiene derecho a tener el 8% de sobrerepresentación, y a partir de ahí se ajusta la asignación de representación proporcional a los demás institutos políticos. Creo que esta es la forma de interpretar que ha tenido históricamente la autoridad electoral, y hoy que la oposición ya no le conviene, quieren tener un cambio en la visión. Jaime, el tema de las leyes con todas sus imperfecciones, tengo entendido, han sido sobre todo este sistema mixto para salvaguardar la presencia de las minorías. En principio, ¿no? Pierre Bourdieu, yo recuerdo en las clases que teníamos allí en su seminario, decía, la calidad de la democracia se mide por cómo ésta trata a sus minorías, ¿no? Pero resulta paradójico, históricamente como se ha planteado, y ahora resulta que los partidos mayoritarios se benefician más, y sobre todo a partir de esta elección, con esta ley que supuestamente era para proteger la presencia de las minorías. Sí, fíjate que, gracias Bernardo, fíjate que por la invitación y por estar aquí en tu programa, efectivamente cuando se estableció el sistema de representación proporcional, mayoría 300 como explicó el doctor Nieto y 200 de representación proporcional, pues eso fue pensado por los políticos del PRI de aquella época, Reyes Heroles, por ejemplo, ¿no? 100 diputados de representación proporcional. La idea era esa, proteger a las minorías, darles un espacio. Primero se hizo en la Cámara de Diputados y en los años 90 se logró que hubiera senadores también de representación proporcional. Entonces era eso, por lo menos teóricamente, esa era una de las finalidades, que tuviesen las minorías mayor voz, representación en las cámaras y en otros espacios, en cabildos municipales, etcétera, en otros espacios de la vida nacional. Pero en realidad el sistema electoral mexicano, como lo explicaba el doctor Nieto hace un momento, pues está construido para favorecer a las mayorías. Si te fijas, ¿no? ¿Por qué no tenemos 250 y 250? 250 de mayoría, porque no querían que los elementos proporcionales prevalecieran sobre los mayoritarios. Entonces prevalecen los mayoritarios sobre los proporcionales. Luego tenemos esa cláusula del 96, del 8%, que antes era peor, ¿no? La de Salinas de Gortari, con el 35%. El mecanismo de financiamiento público, 70-30, está diseñado para beneficiar a los partidos mayoritarios sobre los minoritarios. Los tiempos del Estado, 70-30. La integración del Consejo General del INE, del Tribunal Electoral, favorece el método ese de 2/3 partes para designarlos, pues la fuerza de los partidos mayoritarios. Entonces, debiendo ser un sistema de protección a las minorías políticas, teóricamente, ha resultado el sistema electoral mexicano un sistema que favorece, esto pensado por los priistas y después por los panistas, un sistema que favorece a las fuerzas mayoritarias. Siguiendo esta perspectiva, Santiago, el debate actual se da en la respuesta de la oposición, de intelectuales, de académicos, de opinadores en medios de comunicación, en una disyuntiva difícil de comprender, porque una es
el partido o la coalición. Entonces, ahora hay un sector muy importante que dice que se tiene que hacer por coalición y no por partido. Claro, evidentemente por coalición, si pensáramos que era la misma cosa, pues hay una mayoría absoluta que puede cambiar la Constitución. Pero en este caso, ¿no te parece que es un debate complejo en ese sentido, en que pues no ayuda, sino hace confusa la discusión? Porque la Constitución es muy clara. A ver, yo lo veo, primero, es un debate polarizante, es un debate maniqueo, es un debate de buenos y malos en el que estamos metidos desde hace varios años. Y creo que la culpa está en ambos sectores. ¿Qué es lo que yo alcanzo a apreciar? Que la forma de interpretación en la materia electoral tiene que ser gramatical, tiene que ser sistemática, tiene que ser funcional. Y la Constitución en el artículo 54, tanto en la fracción primera como en la segunda como en la tercera, habla de partido, nunca habla de coalición. Hacer una interpretación para que la Constitución diga coalición cuando dice partido, pues sería una interpretación contra ley. Podemos discutirlo, pero tampoco me critican este argumento por ser excesivamente gramatical, pero también el argumento sistemático sería, bueno, ¿cuáles son las otras normas que permiten llegar a la identificación de que sea por coalición? Si fuera por coalición, cada partido político tendría 2.6% de sobrerepresentación y la Constitución, hablando de la coalición, sigamos haciendo historia, cuando al final del día lo que dice la Constitución es 8%. Por otro lado, también ha habido varios comentarios, Ciro Murayama, por ejemplo, que dice que desde la actual legislatura, había sobrerepresentación, pero el punto es que la Corte Mexicana ha avalado el transfugismo político. Ya que venga la asignación del INE, venga la resolución del Tribunal Electoral, lo cierto es que si un diputado o diputada del PRI, del PAN, de MC, quiere irse hacia Morena, pues no hay nada que se lo impida. No tenemos digamos que la curul no le pertenece al partido político, le pertenece a la diputada o diputado. Y creo que también hay un tema de falta de congruencia de la oposición. Sí sabemos que desde 1997 que se aplicó la fórmula hasta el 2021 siempre se ha aplicado en un sentido. Me parece que es muy poco congruente que ahora quieran que la interpretación sea distinta. Ya. Para cerrar el bloque que veo, Jaime, tengo entendido que no es un debate popular, por así decirlo, sí. Es un debate de élites, es un debate de élites políticas. Y ahí evidentemente la fuerza la tienen pues el ejército de opinadores, académicos que están en esa línea, y el objetivo es muy claro, quieren presionar al INE y al tribunal para que se haga esta nueva relectura de la ley. Sí. ¿Cómo ves tú este debate? Yo lo veo, desde luego, es un debate polarizado, en donde ambas partes pues tienen un interés. El interés de los partidos triunfadores el 2 de junio pues es realizar sus reformas constitucionales que plantearon en las campañas, ¿no? El Plan C. Y la oposición, tanto política, los partidos, como la academia, que parece que a veces se transforma en oposición, pues desean que el Plan C no se consume, ¿no? Que no se aprueben estas reformas constitucionales, como la de elegir a los ministros, jueces, magistrados por voto popular. Yo lo veo así, desde luego, cambiando además o queriendo cambiar pues un modelo interpretativo que han mantenido. Hay una cosa que hay que explicarle a la gente, que me parece interesante, es esta confusión, que lo decía el spot de la entrada del programa, de coalición con partido. Primero, decir que en la Constitución mexicana, ni en el 54, ni en otros preceptos, por ejemplo 70 para grupos parlamentarios, habla de coaliciones, siempre habla de partido. ¿Cuándo en México se incluyen las coaliciones? Se incluyeron pues en los años de los 2000. Bueno, primero hubo coaliciones totales, que podían identificarse como un partido político. Pero después de 2008, las coaliciones también fueron parciales. Entonces, la coalición que celebró Morena, PT, Verde, como la que celebró el PAN con el PRI y el PRD,
eran coaliciones parciales, no eran coaliciones Totales. Entonces no hay posibilidad de identificación entre una coalición y un partido, a menos de que fuese una coalición total. Muy bien, pues vamos a una pausa. Estamos tratando de entender esta polémica aguda sobre la sobrerepresentación que, como bien lo han dicho nuestros panelistas ilustres acá, ha polarizado la vida pública, pero yo no diría a nivel popular, sino más bien a nivel de las élites, a nivel de los grupos de poder, que ahí la oposición es más fuerte, podríamos decir. Sí. Vamos a una pausa. Usted está en el hilo negro. Regresamos, estamos analizando en el hilo negro el tema de la polémica sobre la sobrerepresentación. En semanas atrás tuvimos la polémica en torno a la reforma judicial que sigue, pero ahora esta nueva polémica sobre el manejo de los plurinominales pues ha acaparado prácticamente la atención pública en estas últimas semanas. Santiago, hay un aspecto muy importante que es, la opinión pública se ha centrado en lo federal, pero ya en diferentes entidades ya se han dado las fórmulas, ya se ha dado la fórmula en el Estado de México, creo que el tribunal va a determinar, pero es un solo caso, pero en la Ciudad de México ya se dio y en otras. ¿Es la misma ley o hay características distintas en cada entidad? ¿Y por qué no ha habido ruido? Me extraña que el ruido está concentrado en lo federal. Bueno, primero, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, porque lo que subía hacia atrás es el plan C. O sea, digamos, porque al final del día los congresos locales, por supuesto que participan en las reformas constitucionales, pero después que ya han sido discutidas en las cámaras del Congreso de la Unión, y lo que finalmente a la oposición le preocupa es el Poder Judicial, le preocupan los órganos autónomos, yo diría como temas centrales, también el sistema de pensiones, que es algo de lo que se ha planteado. La cuestión militar, y la cuestión de la Guardia Nacional. Electoral, que también, y la reforma electoral que implica, fuerte. Por ejemplo, quitar a la representación proporcional, lo cual a mí en lo particular no me convence la idea, pero sí estoy absolutamente a favor de quitar la reelección en nuestro país, que creo que fue instaurada en la peor forma posible. Pero bueno, tiene que ver con que cada legislación local es diferente, pero se va centralizando la interpretación a partir de lo que dice la Sala Superior del Tribunal Electoral. El Estado de México, recordemos, por ejemplo, cuando al doctor Cárdenas hablaba de la coalición en boleta única, ahí se hacían convenios de coalición y ahí el PRI decía el 80% de los votos son para mí, el 10% para el Verde Ecologista, el 10% para el PAN. El PRD decía el 98% de los votos, el 2% de la votación válida es para el PT, para alcanzar su representación, y el resto para el PRD. Entonces, esa era la forma de operación y siempre se daba aplicando la fórmula con el 8% de sobrerepresentación, como decimos, básicamente hacia el PRI, alguna época fue a beneficio al PAN y en este momento beneficia a Morena. Pero en 2008 viene la reforma muy importante que ya mencionó el doctor Cárdenas. En 2014 se establecen algunas cláusulas para evitar que haya una subrepresentación muy grande, pero el criterio del tribunal, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, fue mantener el 8% sobre representación por partido. ¿Qué sucede? Ya efectivamente la Ciudad de México ya se pronunció, el Instituto del Estado de México también, ya hubo una primera decisión en el ámbito local, pero falta que vaya a decir la Sala Regional, Toluca o la Sala Ciudad de México, y que vaya a decir en su momento la Sala Superior. Ahora, ¿cómo podemos entender, querido Jaime, el tema que señalabas, que el andamiaje, digamos, jurídico estaba hecho para fortalecer, digamos, los partidos en el poder? Y ahora, más bien, pareciera ser que quieren revertir hacia una argumentación en el que ellos no salgan tan dañados o perjudicados después del desastre que tuvieron electoralmente. Digamos, yo sé que es una pregunta más
ético-política que una pregunta jurídica. Sí, trataré de contestar coloquialmente. Ellos hicieron las reglas para favorecer a las mayorías. Ahora que no les convienen esas reglas, pues quieren interpretarlas de otra manera. Ya no tienen poder para cambiarlas, entonces quieren interpretarlas de otra manera. Eso a mí no me parece válido. Oye, PRI, si tú hiciste estas reglas, PAN, tú hiciste estas reglas, ¿por qué ahora las deseas cambiar cuando ya no te van a beneficiar? Por eso es importante que en democracia, cuando se aprueben reglas, instituciones, pues las aprueben los políticos pensando que pueden ser gobierno u oposición. Aquí yo creo que el PRI ni el PAN supusieron que algún día iba a ganar Morena con más del 50% de la votación y que las reglas que aprobó el PRIAN, ¿no?, coloquialmente el PRIAN, pues ya no les beneficia, sino va a beneficiar a la fuerza política pues que está ahora en el gobierno. Entonces, son errores históricos de cálculo, equivocados, y a mí me parece que no es válido estar cambiando esta interpretación cuando pues la Constitución, como dijimos, nunca habla de coaliciones, etcétera, habla de partidos, cuando ahora son coaliciones parciales que no pueden equivaler a un partido, y que además las coaliciones en México, esto es muy importante, para decir que no es una fuerza política, una coalición, porque no es una fuerza política, es decir, completa, es una coalición electoral, pero no de gobierno. Claro. Si fuera de gobierno, como en Italia, por como en ejemplo. Italia, entonces ahí tendría sentido pues que se aplicara el 8% y hasta ahí, pero no es una coalición de gobierno, es una coalición electoral parcial. Entonces, por eso cada partido debe tener derecho a la sobrerepresentación que establece el artículo 54 de la Constitución, que tal como está redactado lo aprobó el PRI y el PAN. Ahora, ayúdanos a entender, porque para muchos de nosotros, yo no soy abogado y a veces me cuesta trabajo entender, pero ¿cuáles fueron las motivaciones? Porque anteriormente en la ley sí se establecía, a pesar de que en el 54 hablaba de partido, en la ley se equiparaba el partido con la coalición, y entonces podría caber la posibilidad de tener una lectura como la que está, pero se derogó. 2004 creo que se derogó. 2008. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales esto cambia y que evidentemente trastoca, digamos, el debate actual? Bueno, pues el PAN, también hay que decirlo, el PAN, el PRD querían modificar las normas para también tener un beneficio. En 2008 se introducen las coaliciones parciales, en 2014 se introducen coaliciones flexibles y generaron pues, el sistema que actualmente tenemos. Yo creo que sí valdría la pena revisarlo, porque hoy en día, al final del día, la coalición es un elemento electoral. Termina la elección y esa coalición desaparece. Y a eso hay que sumarle el elemento del transfugismo político. La persona se puede cambiar en cualquier momento de partido e inclusive la reelección así lo prevé. Uno puede reelegirse por otro partido siempre y cuando se separe de su instituto político en la primera mitad de su mandato, sea un ayuntamiento, o sea un congreso local, o sea el congreso de la Unión, Cámara de Diputados o de Senadores. Entonces la motivación tenía que ver mucho con esto. Pero insisto en que todo el proceso de transición democrática nos generó un sistema que funcionó, que creó los órganos autónomos, que estableció gobiernos divididos, que pudo establecer un sistema tripartito. El tema es que el regreso del PRI al gobierno en 2012 lo que generó fue una especie de simulación en muchas actividades. Es decir, desaparecen 43 estudiantes y la Procuraduría pues, no investiga, o hace que investiga pero no investiga. Marcelo Ebrard, cuando quiere ser diputado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República elabora la sentencia que vota el Tribunal Electoral para que no pueda ser candidato. Así encontramos muchos elementos que lo que hicieron fue, ante esa simulación institucional, que fuera creciendo una fuerza ciudadana política por debajo del radar y se fuera haciendo cada vez más grande. Entonces, Morena en 2015 tiene 8% de la votación, pero para 2018 tiene el 53% y hoy tiene casi 36 millones de votos. Y eso es también producto pues, de los errores de los partidos tradicionales. Totalmente. Para ir cerrando, sí. Jaime,
Muchos de los argumentos de la oposición, de la academia, a veces dan la impresión, bueno, y políticos también, ¿no? Dan la impresión de que está en juego la estabilidad y la calidad de la democracia. Incluso escuchando en la radio a ciertos personajes, etcétera, hay una especie como de una atmósfera apocalíptica, ¿no? O sea, si se viene acá, el autoritarismo va a estar presente, se va a acabar, estamos... Creo que hay una exageración muy profunda en la argumentación, pero la cuestión acá es, como decía Beatriz Paredes, que uno de los elementos en su intervención cuando se debatió en la Cámara, en las cámaras este tema, que lo que está en juego es evidentemente el futuro de la democracia en este país. Unos dicen, hay un mandato, y mi mandato es plan C, es incorporar un nuevo sistema, y los otros es, este nuevo sistema va a ser el caos para el país. ¿Cuál es tu posición? Sí, pues es eso. Hay ese encontronazo entre dos visiones del país. Hay que decir que ese encontronazo, como tú lo comentabas, no sé si en esta pregunta o en una anterior, pues se da a nivel de las élites, ¿no? Este encontronazo lo tenemos en el mundo académico, en la Cámara de Diputados, pero pues en el pueblo yo creo que no existe eso, ¿no? La ciudadanía el 2 de junio votó por una opción política para que esa opción política o esas opciones políticas aprobaran reformas en beneficio de la sociedad. Y es lo que pretende hacer el actual y el futuro gobierno. Y por otro lado, hay una forma de entender la realidad, ¿no? Yo creo que esto sería así como para un análisis distinto, cultural, de hegemonías intelectuales o académicas, ¿no? Hay una forma de entender la realidad, y si la realidad no se ajusta a lo que uno piensa o lo que uno ha propuesto o ha estudiado, pues entonces la realidad está mal, ¿no? Y yo debo seguir defendiendo mis ideas. Entonces, como yo pensé en algún momento de mi vida académica, política, tal o cual cosa, esto debe realizarse. Entonces, yo creo que parte de la frustración del sector académico, por ejemplo, a los que conozco, algunos de ellos, pues es ese, que la realidad se cambió y que el esquema conceptual, teórico, que habían pensado para estudiar esa realidad, ese esquema conceptual ya no funciona. No han superado este sacudimiento del 2, ¿no? Sigue ahí presente. Sí, lo superó el 2 de junio. Pues el tema es muy denso, requiere de mucho más espacio, así es que, si me lo permiten, Jaime, si me lo permite Santiago, podemos tener un segundo momento para poder dar continuidad, sobre todo a algunos aspectos técnicos que se nos quedaron en el tintero. Yo concluyo en esta fase, pues que sí, son cambios que son legales y quizá no todo justos, porque yo insisto que el tema de las minorías es un tema muy importante en toda democracia moderna. Pero ¿qué le puedo decir? Yo estoy en contra de que los partidos políticos tengan las cantidades exorbitantes de recursos, y estoy seguro que millones de mexicanos están en la misma sintonía, pero está en la ley. Y lo peor de todo, son los partidos que pueden modificar la cantidad de dinero. ¿Es legal? Sí. ¿Que no es del todo justo? También. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana sobre este mismo tema, aquí en El Hilo Negro.